Javi, se queda el... Ok, Bueno, me siento con ellos. ¿Algo me escuchás desde acá o si no tengo que... perfecto, no, te escucho bien, te escucho bien. Ah, espera, que... No sé. Se lo decimos otra vez. Eh, Decía que te escucho bien. sí, igual no sé si todos te van a gritar desde el fondo, entonces vamos a hacer así, para. Aceptame, Fran. Mirá lo que es tu pasión por la comunicación, que estás en remerita, ¿eh? Tengo mucho calor acá, me mata. Bueno, para eso tengo que apagar el micrófono de acá. ¿Me acercás? Listo. Ahí voy. No se olviden de filmar, por favor, los que tienen que filmar. Ya. Estamos. Contando quién sos, qué haces, dónde estás. Bueno, yo soy Javier Ferrari, soy locutor nacional recibido en ISER en el año 2009, después de haber intentado durante prácticamente 17 años dar el ingreso, o sea, dándolo y fracasando 17 veces, y 16, porque la 17 entré más o menos. He hecho radio desde que tenía 18 años, como empezábamos todos antes. Yo tengo 52 años y empecé en radios FM barriales en la zona norte de Buenos Aires. Y después hice mucha actividad también en San Martín, en Villa Ballester, que es uno de los partidos que en aquellos momentos tenían varias radios de rock sobre todo. Eh, Después, como te digo, siempre hice la carrera de comunicación en la UBA, o sea, como resultado de no poder entrar al ISER de una varias veces, empezás a buscar otras vías y terminé yendo a la UBA, que comunicación tiene comunicación, pero poco tenía en esa época de radio. Es una carrera básicamente basada en un carácter intelectual y en una formación más vinculada a la comunicación. Bueno, ustedes saben, ¿no? De teórica. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que te hago así para arrancar, que igual nos conocemos hace bastante, es ¿cómo ves hoy la radio con toda la tecnología y el streaming? ¿Beneficia, no beneficia? ¿Cambió algo? Cambió todo, o sea, hay igual hay como un núcleo duro de la gente que hace radio. Primero sigue estando la vieja división AM y FM, pero estas dos cosas ahora atravesadas por las nuevas tecnologías. Sin embargo, como siempre fue, por ejemplo, que el negocio, lo más redituable de hacer radio era la AM a la mañana, eso sigue siendo así, los grandes nombres siguen estando ahí a la mañana de las dos cosas. La única diferencia básicamente es que ahora todo el mundo se tiene que vestir mejor porque tiene una cámara tomándolo todo el tiempo. No hay, hasta los operadores se visten bien. Si vos te fijas, porque ahora les meten una cámara a ellos arriba de la PC y a veces se equivocan y los ponchan. Eh, pero no hay, yo pensé que iba a ser más, a ver, como que vos podés meterle a una charla de alguien en el aire un WhatsApp tuyo, o un comentario en los chats a los costaditos, pero viste que son dos universos paralelos en las conversaciones del chat al costado de la pantalla, si uno ve radio, ¿no? Como pasa ahora la radio a la vez. Va por un lado el programa de los tradicionales y va por otro lado el chat. No hay o sea, te pueden estar criticando, te pueden estar alabando, pero va cada uno por su vía. No creo que a los tradicionales de la radio o a los formatos tradicionales de la radio les esté cambiando algo. O sea, todavía hay demasiado ego, me parece, como para abrirse a ese ingreso de la voz del oyente. Viste que está el discurso del respeto por el oyente,
hacemos esto por usted. Si ustedes ahí, nosotros acá para qué, pero cuando se abre el microfonito chiquito, en realidad somos nadies como oyentes tratando de llegar a no sé, pero nos quedamos afuera de nuevo. Está bien. ¿Alguna pregunta? Empecemos. Ay, tiene una pregunta. Sí, pará, ahí te paso. Ya ves. Bájale el segundo. Hola. Ahí te Hola, escucho. ¿cómo estás? Ahí lo ves. Ah, sí. Quería preguntarte las complicaciones que tenías digamos, hace bastante que haces radio, de los 18, contás. Y bueno, y dijiste que hay un poco de ego. Quería saber cómo era un poquito más adelante, cómo fue tu inicio, como para decir la diferencia del ahora y del antes. Mira, como te dije, yo empecé muy joven y empecé en radios. En ese tiempo le decían las FM barriales, FM trucha, la gente se compraba como es un aparatito para generar la radio en sí y la ponía en el fondo de la casa. Entonces, a mí me tocó siempre, en todos los laburos de medios, me tocó ir al frente el primer día. O sea, no es como esos que dicen, yo empecé, como dice Pergolini, barriendo las escaleras. ¿Viste? Me tocó laburar en una fábrica de plástico con el padre de Pergolini, pero no con Pergolini nunca. Esa gente que se empecé de abajo, antes cortaban. No, a mí yo entré a esa radio, me dijeron, la hora cuesta tanto, que era la mitad de mi sueldo de ese momento en que trabajaba en esa fábrica con el padre de Pergolini, y venía a empezar a hacerlo. Claro, si no hay nada, una radio de barrio es lo mejor para aprender. No hay nada y había, los hijos del dueño te operaban medio dormidos, así que empezaba a hacer lo que quisiera de entrada, pero eh, fue lo mejor para no tener ego y prácticamente para jugar de entrada a hacer la radio y a aprender a vincularte con el micrófono, que en la radio, no, como ahora que yo hablo con ustedes, yo los estoy viendo, pero mis ojos están en una idea, no están en ustedes. En la radio los ojos se van al micrófono muchas veces. Como le dicen a los futbolistas, o sea, patea, anda para allá, control de la pelota, pero no mire la pelota. Es una cosa parecida a eso. Entonces, en eso me formé antes de cualquier otra cosa, en hablarle al micrófono y tener en la cabeza esa visión. Pero nunca tuve ego. Por eso tampoco nunca supe poner el precio de mi laburo, que es lo primero que uno cuando hace algo más o menos lindo tiene que saber, porque si es que va a vivir de esto, si no, como me pasó a mí, trabajás. Somos muy iguales. Bajamos un segundo ahí. Acá habían preguntado hace un ratito, o sea, ¿qué conviene más hoy? ¿Poner una radio o no poner una radio y hacer un streaming o algo? ¿Vos qué pensás? Mira, vos no sé, pero hace 10 años, un poquito más, 12 o 13 años, yo iba por las librerías cuando quedaban todavía esas librerías grandes de Cabildo, de Corrientes, de los shoppings. Veía la cantidad de libros en esas mesas enormes, libros nuevos, autores, montones, temas de lo que quisieras. Llegó un momento en que había más cosas publicadas que gente que pudiera leerlas. Y ahora veo que está pasando lo mismo con lo que era la radio, lo que es pongámosle comunicación de audio, ¿no? Que tampoco, porque vos, si querés hacer radio, comprate un micrófono bueno, la PC y empezá a transmitir, usá la cámara, qué sé yo, pero no, se ha convertido en el área de experimentación de las formas comunicacionales. Ahora es más importante, mira, me doy cuenta mientras lo digo, es más importante formarse en la cabeza que en el ámbito, porque antes el ámbito te condicionaba, vos entrabas a un lugar, veías una luz roja, ahora probablemente no haya ni luz roja en los lugares donde se hace radio, estás invadido, ya no hay silencio, hay gente haciendo un montón de otras cosas en la radio original esperabas la devolución, o sea, hacías una joda lo que fuera con un segundo ahí al aire y lo tenías en los ojos, ahora los ojos del otro están en el celu, ya no te acompañan en un ida y vuelta, en un juego así.
Yo les diría que se armen una radio básica con una mesita, que exista la mesa donde apoyar el micrófono. Si no se apoya, mejor, pero que exista una mesa, una posición, un parar y un plantarse frente al micrófono y a la idea de que el mundo sigue más allá del que está, de donde está la PC o del que está ahí con vos, para hablarle a alguien que quiera escuchar lo que estás diciendo y no solamente ver qué es lo que pasa. Creo que dijiste algo genial. Por ejemplo, es eso, escuchar y no ver lo que pasa. O alguien quiere, ajá, bien, arranquen, aprovechen los Javi, pues genial. Hola, soy Claro. Jessica. Te quería preguntar, mira, nosotros estamos pensando hacer un programa de radio que se hable sobre leyendas cuyanas, leyendas de San Luis, e integrar también Mendoza, San Juan, bueno, todo lo que es Cuyo. Pero no sabemos si darle un formato de podcast o de streaming. No sé qué sería más atractivo para el público. Mira, el streaming, vos estás haciendo algo que la mayoría que lo vaya a ver, lo va a ver después de que lo hiciste. Viste, vos haces un programita o lo que sea, YouTube, lo tirás mientras estás haciéndolo, si mirás ese número que dice dos mirándolo, lo cual implica que uno sos vos y el otro es el operador, si es que hay un operador, te llena de angustia. Pero después lo dejás unas horas y es como que, se regó la planta y empieza a crecer 200, 300. O sea, usa el streaming más vale. Eh, Ser ordenado en la historia, que la historia, pues viste que contás una historia y empiezan, qué sé yo, cada uno va a aportar lo suyo y va a tratar de meter un datito. Concéntrense en la historia, en el stream y en el ida y vuelta, más con el afuera que entre ustedes. O sea, ¿me entendés? Son cuestiones más formales lo que yo digo, pero yo recomiendo totalmente el stream, no el podcast, porque el podcast es como la música de los músicos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Gente que escucha Ian Sibelius, escucha una banda noruega que es muy buena, no sé, ¿viste? No, es como que lo pones en una biblioteca y se quedó ahí. Nadie te va a venir a comentar, no vas a tener una devolución de eso, porque de última el ego que está en uno es eso, esperar que alguien o algo ocurra con eso que generas. Las leyendas cuyanas están muy buenas. Yo creo que usaría de todo el país leyendas, porque te vas a quedar corta, o sea, van a quedar cortas, perdón. Hay que ser inclusivo. Sí, la idea es empezar, la idea es empezar con leyendas cuyanas y si nos va bien, porque también estamos estudiando esto, estamos entre tercero y segundo año, bueno, y cuarto, el otro que está ahí, está en cuarto, segundo y tercer año de la carrera, y la idea es empezar con un programa así, y si nos va bien, expandir y hacer leyendas, pero de toda la provincia, y después sumar, y así que se vaya conociendo cada vez más, porque es un tema que a todo el mundo le interesan las leyendas, pero no Mira, sabíamos qué forma darle como para que tenga, la gente también pueda interactuar y participar. por eso te digo, es más fácil enganchar contando una buena historia que laburar desde la producción creyendo que lo que uno está produciendo es muy bueno. En realidad no, la comunicación es un milagro. Viste, que alguien entienda lo que vos querés lo que vos estás tratando de generar, vos querés generar un efecto, un chiste, y no se ríe nadie, o al revés. O sea, es milagroso que se dé la comunicación que uno pensó que iba a ocurrir. Vos podés laburar en fabricar, hacer y tirarlo y a ver qué pasa. ¿Me entendés? Entonces, por eso es más lindo, no sé, es como un laburo de banista, de la madera, ¿viste? La madera, si le sacás demasiado, perdés la forma que querías darle. Y si no usás la lija, queda tosco, por ahí es un proceso que termina siendo mejor cuando vos laburás con la gente a la que le gusta hacer lo mismo que vos. Eso suma, ¿viste? No, llega un momento en que no tenés que parar al otro porque está hablando gilada y se te va de donde vos estabas queriendo llevarlo, vos querés contar, qué sé yo, eh, la difunta Correa, ¿no? Y te empieza a contar de las patentes de auto, que un tío tenía un auto
que le fue, le puso y le salió el auto. Está bien, quedó ahí, pero no era hablar sobre tu tío. Es muy común porque uno se apropia del texto y enseguida quiere vincular cualquier cosa. Por eso es más importante mantener. Yo me voy mucho por las ramas a veces, entonces me tengo que, que centrar en la idea original. Stream. Bueno, Están medio vergonzosos. Apa, ¿y qué está? Esa tenés una pregunta. ¿son todos de comunicación? ¿Son todos de radio? ¿Qué No, carrera no, es? yo soy Me vas docente. Me llamo Rafael. ¿Cómo va, Buenas noches. profe? Muy ¿Todo bien, bien? todo bien. Consulta, recién decía que en la radio muchas veces como que poco se logra la comunicación con el oyente. Y alguna vez, por cuestiones de ego o porque uno está a lo mejor, el que comunica está muy centrado en su idea y en comunicar una idea. Pero ¿alguna vez ha habido algún periodista o alguna radio que haya logrado esa interacción con el oyente? Porque bueno, la televisión u otros medios, no, más que un me gusta o muchos vistos, no logra. Pero lograr esa vuelta del oyente, eh, en su experiencia, ¿lo ha logrado? Supongo que es más gratificante. En mi experiencia, la vuelta es que alguien te diga, que me dijo a mí, no me pude bajar del auto, no podía dejar de escuchar lo que estaban haciendo ustedes y no me podía bajar del auto y tenía que entrar al médico a entregar los análisis, ponele. Ese es el mayor ejemplo de haber logrado comunicar algo, generar algo en ese oyente y que te lo devuelva, en realidad. Las cuestiones del ego están más vinculadas la gente que es un nombre. Hay gente que es un nombre, qué sé yo, como lo fue en su momento Santo Biasati, La Nata, Dolina. Bueno, son otros egos ahí, ¿no? Hay unos egos periodísticos y hay otros egos artísticos que son totalmente distintos. Hay unos que son constructivos y otros que son egolatría pura. Hay un ego que le deja algo a quien, como ver una clase en una carrera cuando tenés un profesor muy grosso y da una clase magistral que a ellos no les gustan que los aplaudan, pero te dejó algo, te dejó perdón, profe, me olvidé, era profe, pero hay veces que uno ha cursado y ha quedado con una idea tan clara que aplaude de emoción y de que le llegó, y después pasan los años y se sigue acordando de, qué sé yo, capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo, porque me lo contaron lindo. Y entonces me quedó. Y después la otra comunicación de tratar de instalar o de bajar una línea también existe y es más importante. Hay quien lo hace o quien lo dice que todo el dispositivo o el mensaje en sí. El problema, el otro día hablaba con alguien de esto, el problema de la creencia de todas las cosas. El problema de la creencia destruye el proceso comunicativo, porque por más que vos estés mostrando una verdad, una realidad, con imágenes, con lo que sea, con un texto, con un profesional, si el otro está dispuesto a creer que es lo contrario, que le estás mintiendo y que es todo una opereta, no lo podés sacar de ahí, es casi como una cosa teológica. Y muchos de estos del ego se basan en eso, se constituyen un poco en unos diosesitos durante 2 horas, ¿viste? Yo soy amigo de, perdón, griego, yo soy amigo debo ser el único, de Jorgito Porcel, ¿no? Está un poco chiflado, es cierto. Es un tipo de mucha cultura. Y el otro día hablaba y me decían, ahora me están reconociendo la cultura, me dicen, yo soy un tipo de cultura. Y coincidimos en que en realidad no, ha retrocedido la mayoría de la cultura del resto de la nación. Entonces, lo que nosotros aprendíamos antes de la escuela primaria ahora aparece en contenido no sé, de una facultad de Birmingham. Y hoy tuvo un incidente, claro, él quiere cobrar siempre, tuvo un incidente con un periodista de Clarín y lo escracharon en el noticiero de Radio Mitre de María Esther Sánchez. No, bueno, lo bardean siempre con que es vago y qué sé yo. Pero yo me daba cuenta el poder absoluto de los nombres Feynman, los nombres que estaban en esa mesa, hasta el humorista, cómo te condenan totalmente, en ese caso con el humor y el bardeo en realidad, más que humor. eh, y no hay manera de retrucarle a eso.
¿me entendés? Utilizar el poder del nombre para generar un sentido. Y el tipo no le hace mal a nadie, le quiso cobrar a la televisión algo, ¿me entendés, Diego? ¿Cómo es esto? Como si lo conociéramos. Y Yo ahí tengo cobro. nosotros obviamente tenemos bastantes años, como ya dijiste, pero la radio fue mutando. La radio terminó siendo también, antes de llegar a todo lo que es el streaming de hoy, vos lo viviste también, que era el conductor terminaba siendo operador, productor, editor, todo en uno, para una radio, sea lo que sea. Eso es una de las cosas, contar un poquito cómo es hoy, y hoy cómo vos estás trabajando y con qué equipo de producción tenés atrás en la radio que estás hoy actualmente. Bueno, yo en este momento lo que estoy haciendo es de todo, asesorando, formando, operando, iluminando, cambiando las lamparitas, porque la radio en la que estoy ahora en realidad es una señal de streaming. De radio le quedó el nombre, que es Cemento Radio, o sea, es la señal de YouTube, canal de YouTube, en todos lados estamos ahora, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, de Cemento, el boliche de Omar Chabán, el original, el que dio origen a todas las bandas de rock que existieron en los 80, 90, 2000, hasta Cromañón, fue Cemento. Y Cemento en su origen tenía una radio adosada, que era una radio en San Martín, como lo decía antes, en Villa Ballester, que era Radio Cero, una radio que pasaba solamente punk, metal nacional y rock. No había otra cosa, transmisión de música todo el tiempo. Entonces ahora el hermano que quedó de Omar Chabán partió hace rato, que se llama Yamil Chabán, reabrió el lugar que fue casa de Omar Chabán, es un lugar muy grande frente a la estación de Villa Ballester, y tiene uno de los estudios más grandes de stream, pero de los peor equipados también, aunque pusimos buenas luces. Pero tiene todavía los micrófonos, los mismos micrófonos con que se cantaba, se volvió a armar con restos del escenario original de Cemento, un escenario ahí donde van bandas, tocan, hay teatro, hay un poco como es de lo que eran las performances y todo eso. Bueno, la radio en sí hemos mantenido los precios más populares posibles para que la gente y las bandas y los más jóvenes hagan cosas pagando 7.000 mangos la hora, ponele. A veces 5, dependiendo de eso. Entonces eso también nos limita muchísimo. Pero estamos trabajando en una idea que es la radio del under, el formato under en todas las cosas. O sea, más como nuestro lema es más abajo de acá no podés caer, no podés empezar. Si querés empezar es acá, o sea, y si te venís cayendo, acá es el tope. Entonces tenemos dos operadores que se van haciendo sobre la marcha, pero que a la vez operan televisión y radio, porque tenemos 4 cámaras, HD, 1080, me asesoró Diego en eso. Le pusimos unas luces buenas, qué sé yo, pero el equipo es básicamente eso y yo hago la producción de todo, pero no se puede forzar al rock. No le podés decir mucho qué hacer al punk porque no tiene el orden, pero aprender a laburar con una grilla es una necesidad que sigue siendo total. No se puede laburar sin la grilla. La podés tener en un papelito escrito ahí, pero hay dos cosas básicas que aprender y que instruir. Nunca, nunca no podés no saber qué es lo que sigue. Si vos te encontrás preguntándote a vos mismo, ¿con qué seguimos? ¿Y para qué viniste? O sea, ¿qué trajiste? ¿Qué querías decir? Siempre tenés algo que decir. Esta es la base de todo. Si vos querés traer música, no podés saber con qué seguimos. Si vos querés hablar con un músico, habla sobre su vida, no sobre cómo van a tocar el sábado. ¿Cuál fue tu primera guitarra? Nos interesa, ¿sabes? Tu primera correa. Gente que, bueno, ese es el tipo. El equipo que tenemos es básico. Yo coordinando, 2 operadores y una chica que hace las redes. O sea, como te digo, de batalla, menos que de batalla, básico totalmente. No, para empezar es lo mejor, porque no podés hacer otra cosa más que concentrarte en lo que estás diciendo, porque no tenés nada más. Hola, buenas, ¿me escuchás bien ahí? Perfecto. Clara, mi nombre.
Clara. Más que una pregunta, es algunas observaciones que hago y a ver qué opinas al respecto. Por un lado, decirte que todo lo que nos estás diciendo, Diego ya nos lo viene diciendo, así que estás confirmando todo lo que Diego nos viene enseñando, lo cual es bueno. Lo otro es que hace poco, en abril creo que fue, hubo un apagón en España y Portugal y Ah, vimos un poco como un documental en donde, bueno, contaba la noticia y lo que contaba es que mucha gente salió a comprarse la radio porque era la única forma de enterarse lo que estaba pasando. O sea, era como que no tenían internet, no tenían luz, no tenían nada. Y mucha gente, y bueno, y como también la vivada de muchos negociantes que subieron el precio de la radio ese día, porque todo el mundo fin. iba. Y lo otro que por ahí no hablamos hasta ahora, pero que es algo que yo viví y que a mí me llamó la atención y me pasó, y ver ustedes también si era algo normal o no, o cómo era, eran los programas de Dolina, que yo de lunes a jueves lo escuchaba en mi casa, pero los viernes iba al Café Tortoni a verlo en vivo y en directo, y era como ver la radio en vivo y en directo. Eh, y era más que el streaming, me parece. Yo hoy en día no tengo internet en casa, no tengo, estamos medio, no porque no quisiéramos, sino por una cuestión económica, no estamos pudiendo tener internet en casa y demás. Pero bueno, nada, eso, ¿cómo se vivió eso también, ¿no? O sea, doy el ejemplo de Dolina, que es el que yo viví. No sé si hubo otros programas que hayan tenido esa radio en vivo en el momento. Dolina fue el primer streamero, si te pones a pensar, porque fue el primero que empezó a grabar los programas y hasta hoy en YouTube hay registros, creo que desde el año 87, 88, 92, ya grababa en video los programas que hacían con todos los equipos que fueron teniendo. No, la radio no va a morirse nunca, pero el éter se lo pueden quedar. Vos estás viendo radio, estamos hablando por internet y dentro de una única frecuencia, y si no tenemos datos, no hay radio, no hay comunicación. En cambio, la radio vieja, salís al patio, enchufás o te metes adentro y le das on y estás escuchando el espectro radiofónico de la República Argentina, soberano todavía, donde cualquier persona, bueno, que tenga un micrófono, puede hablar, puede decir, puede contar, y cualquier otra persona que tenga una radio, que tenga electricidad, puede captarla. Eso es, hay que, no sé cómo, hay que amarlo, porque no le queda mucho tiempo, verdaderamente, porque las compañías de celulares quieren todo el espectro, así que algo va a haber que hacer real para conservarlo. Te muteaste, Diego. Ahí estoy. Javi, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Aprovecho, nos quedan unos 10 minutos con Javi. Para, vení. Acércate las dudas. Es para eso está Javi. Ahí te escucha. Hola Javi, Yes. tengo una duda, ya que Sí. hace tiempo hace radio. Me queda la duda en ese tiempo cuando estaban las intervenciones, digamos, Sí. en los medios, temas políticos, las censuras. Contá tu experiencia, me gustaría conocer. Censura y siempre. ¿Mm? Censura y siempre. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchan? No sé qué pasó. Decía que... ¿Me escuchás bien? Te escuchamos perfecto, Javi. Para que no haya delay, tengo un parlante, entonces tengo que apagar el micrófono de acá. Te estamos escuchando, dale. No, con respecto a las intervenciones, me decía, más allá de los controles que se hayan ejercido durante gobiernos militares o dictaduras, censura hay siempre y control hay siempre. Cuando un medio, una radio o lo que sea es oficial prácticamente. Ahora tenés la libertad de decir lo que quieras en internet. Hasta ahí nomás también. Porque Zuckerberg escucha y hay cosas que no te dejan decir demasiado, por ejemplo, ¿no? Pero la mayor censura
y la mayor intervención la hacemos nosotros mismos sobre lo que nosotros creemos y con nuestros temores. No hay manera de que no puedas decir lo que pensás, sentís o crees si lo haces de una manera profesional, correcta y lo menos violenta posible. Podés decir cosas que lleguen al hueso, podés decir cosas que no, o lo que sea. Lo que no podés hacer es ser violento en lo que decís y en cómo lo decís. Para mí es la forma antigua. En las formas, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos ahora, que afecta a todas las capas de la sociedad argentina, es la tremenda ignorancia en cuanto a sinónimos. No se utilizan sinónimos. Pensamos que hablar es directa, amigo. Es corta y es corta. Entonces, corta tiene dos posiciones, todo bien o todo mal. No hay cosas intermedias para una discusión, para contar, para decir, para explicarse. Y todo esto es súper necesario. Era necesario cuando te plantaba frente a un micrófono. Si te dicen que sos vueltero, mejor todavía, porque tenés la capacidad de formar ideas y palabras. O sea, la mayor censura está acá adentro. Y el mejor aliado de la censura acá adentro es tener pocos sinónimos. ¿Viste cuando te dicen que hay alguien, mira, fulano no tiene filtros? No tiene sinónimos. Entonces tiene que recurrir a formatos y cosas altisonantes. Ahí está, ¿ves? Un sinónimo bueno. En vez de decir otra cosa. Nos quedan poquitos minutos. Necesito que me respondas dos cosas brevemente. Primero, Sí. ¿crees que la inteligencia artificial también puede perjudicar a la radio o la puede beneficiar? Eso uno. Y dos, contanos un poquito tu experiencia de lo que fue trabajar y ser la voz de programas de televisión que obviamente eran reconocidos. ¿Qué significa para vos como locutor todo eso? Desde el punto de vista de la producción, de la guita, la inteligencia artificial es ideal para la radio. Lo mejor que le puede pasar. Te ahorras el editor, te ahorras el operador y te ahorras el locutor. No sé si escucharon que ya salió la publicidad de Rocky que va al teatro. La obra Rocky está hecha con inteligencia artificial, el spot entero. Me dio una impresión, pero bueno, ya estaban probando cositas, ahora salió entera. O sea, para el locutor se terminó la radio prácticamente comercial. Y eso lo linkeo un poco con el tema de mi experiencia en televisión. Básicamente fue locutor de off, tanto de notas como de hacer el piso. Hacer el piso es leer los chivos, los PNT, la publicidad no tradicional. Se espera hasta el último bloque, porque los programas de televisión en vivo, todos creen, sus conductores sobre todo, que la publicidad en realidad funciona un poco así, pero la publicidad espanta a la gente. Cuando empezás a tirar chivos, la gente se va a otro canal y es cierto. Entonces tenés que estar todo el programa, dure lo que dure, para tirarlo en 3 minutos, todo al final. Y para ello creo que también la inteligencia artificial va a sacar el lugar al humano ahí en esos lugares, Diego. Es fantástico el paraíso que les dejo pintado, ¿verdad? Bueno, Javi, nada, ¿alguna duda rapidito? ¿Alguien tiene algo? Algo de consejos para... Hola, ¿qué tal? ¿Consejos para dicción o para mejor locutar? Ahí. Pronunciar todas las letras. Hacelo en tu casa, en el baño, hacé con la boca todas las letras de cada palabra. Estirala. Y el mejor ejercicio para todo antes de hablar es contás. ¿Viste? Tomás aire. Lo máximo que puedas y empezás 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que largás todo el aire. Volvés a tomar, volvés a contar. Vas a ver que cada vez llegás con el aire más lejos y eso va ampliando la capacidad pulmonar para tener mucho aire. El único consejo que un locutor puede dar, bueno, siempre aire, Diego, ¿verdad? No, me acuerdo que había el ejercicio, el famoso lo has hecho con el lápiz acá. Ahí está. Bueno, vamos cerrando. Te damos un aplauso, Javi. Gracias. Nos vemos, amigos. Bienvenidos al mundo de la radio.